Hola a todos, bienvenidos al canal de YouTube de La Locura de Bielsa. En esta ocasión quiero comentar con vosotros lo que ha sido la eliminación de Boca Juniors en esta Copa Libertadores 2022 en octavos de final a manos de Corinthians. Quiero abordar el asunto desde el punto de vista táctico. Lo fácil va a ser hablar de Benedetto, que para quien no haya visto el partido ha tenido un protagonismo atroz y para mal, si se quiere, porque ha fallado una situación muy clara justo delante de Casio, del portero del Corinthians a centro de Ceballos, y luego también ha fallado un penalti durante los 90 minutos, la ha mandado al palo, y después en la tanda de penalti el definitivo, el quinto, el que podía haber puesto a Boca en la siguiente fase, le ha tocado a Benedetto y la ha lanzado directamente fuera, uno de los peores penaltis que yo he visto en los últimos años, sin duda. Pero más allá de la actuación individual de Darío Benedetto, del cual evidentemente se puede hablar en otro vídeo si así queréis, me interesa mucho hablar del desarrollo táctico de este partido, ya que ha sido muy interesante. Esta ha sido la disposición prácticamente constante de ambos equipos durante el partido. Corinthians venía de conseguir ese empate a 0 en casa, lo que desde que han quitado la regla de los goles que valen doble fuera de casa, hace que sea muy seductor meterte a defender cuando visitas campo contrario, ¿no? Eso fue lo que hizo Boca en Brasil y eso es lo que ha hecho Corinthians esta noche en la Bombonera, ¿no? Una línea de 5 muy marcada, como vemos aquí en portería. Tenemos a Casio, luego estaban Ramos, Joao Víctor, Raúl Gustavo, Fabio Santos y Pitón conformando esa línea de 5. Por delante tenemos a Giuliano, tenemos a Cantilo y tenemos a Duqueiroz. Mantuán, que quedaba un poco libre, descolgado, tratando de enlazar, si queremos, este centro del campo tan poblado con Guedes, que era el único delantero que tenía Corinthians, un Corinthians plagado de bajas, porque por ejemplo no ha podido jugar William o otros. Yuri Alberto, por ejemplo, tampoco ha podido ser de la partida en el equipo entrenado por el portugués Vítor Pereira, pero me interesa sobre todo Boca. Yo, evidentemente, quiero que los clubes argentinos progresen en la Copa Libertadores porque me encanta ese fútbol y bueno, pues no me ha gustado que Boca no haya conseguido progresar, pero más allá de la actuación individual de Benedetto, yo quiero hablaros de lo que ha propuesto Sebastián Battaglia, el entrenador de Boca, desde el punto de vista táctico. Vemos un 4-3-3 muy marcado con Rossi en portería. La pareja de centrales ha sido Marcos Rojo e Izquierdoz, más bien situados de esta manera. Hemos visto a Advíncula, el internacional peruano, por la izquierda. Hemos visto a Fabra de lateral derecho. En el centro del campo, Varela, que es un jugador que me gusta muchísimo, sobre todo en la fase de creación, me parece que es un jugador muy interesante. Paul Fernández y Romero, que iban intercambiando sus posiciones. No obstante, a mí Romero me gusta más intercambiado con Fernández en este sentido, pero bueno, según iba el partido, iban cambiándose ambos interiores de Boca. Por la parte más ofensiva tuvimos a Sebastián Villa, al colombiano muy pegado a banda sobre la parte izquierda, Ceballos por la derecha también muy abierto y el 9, como os digo, fue Darío Benedetto. ¿Por qué digo que la actuación de Battaglia en este sentido fue muy importante y dejó un poco que desear en cuanto al desarrollo colectivo del fútbol de Boca? Porque Boca fue muy superior. Boca tuvo un dominio atroz de la posesión, de las ocasiones. Corinthians solo tiró una vez y no fue ni siquiera entre los tres palos. El plan de Vítor Pereira fue llevar el partido a los penaltis. Recordar que no hay prórroga. En caso de empate va directamente a los penaltis. Y ahí es donde a mí me interesa señalar uno de los temas más interesantes, que es el asunto de los interiores. Vemos la altura que tienen Fernández y el paraguayo Oscar Romero, y es que en salida de balón es una cosa que hay que señalar bastante. No vale de nada ante un equipo tan cerrado como es Corinthians, como estamos viendo aquí en la imagen. No vale de nada que Oscar Romero o que Paul Fernández o que los dos bajen a recibir la pelota a la altura de Varela. Eso no nos sirve. Lo que tienen que hacer es estirar hacia arriba, es
prolongar su presencia, más o menos por aquí, entre los interiores rivales, muy cerquita de Benedetto, para que los defensores y los centrocampistas de Corinthians duden, para que los Duqueiroz, los Giuliano, que no son precisamente jugadores defensivos ni muchísimo menos, sino que más bien son jugadores bastante técnicos que en algún punto pueden tener entrega, pero no son tácticamente los mejores del equipo, tengan que dudar. Esta es la parte más importante del planteamiento que tenía que tener Boca y que lo tuvo solo en tramos de la primera mitad. Esta conexión de Varela con todo lo que tiene que ver con la parte delantera, es decir, con los Oscar Romeros, con los Benedetto, con los Paul Fernández, tiene que hacerse directamente. No vale entender que la presencia de Paul Fernández cerca de él le va a brindar la posibilidad de tener la pelota. Evidentemente, si se acerca, va a obtener mucho más sencillo la pelota, va a obtener bastante más rápido ese balón, ¿no? Pero la pelota va a estar exactamente en la misma línea, en la línea que conformarían, por ejemplo, Paul Fernández y Varela, ¿no? Y nos interesa, cuando la pelota pasa por un jugador tan dotado técnicamente como Varela, que progrese, que dé un salto y que pase a jugadores de 3/4 de campo, como pueden ser Oscar Romero o Fernández. Para mí Varela es un jugador muy interesante, que técnicamente ya os digo que es muy bueno, pero necesita un poco de rapidez, necesita distribuir mejor, sobre todo este tipo de pases, ¿no? Aquí Varela puede ser muy, pero que muy bueno, y en algún momento alguien va a tener que darse cuenta de que estos pases no aparecen con demasiada asiduidad. Es un jugador que, por contra, prefiere tocar mucho más en corto, y hablo de pases de este estilo, ¿no? Cuando lo que nos interesa es precisamente el pase que supera estas dos líneas, esta y esta, ¿no? ¿Eso lo hemos visto? Sí, ha pasado. Hemos visto que Varela ha sido capaz de hacerlo, pero no con tanta asiduidad como quizá Boca necesitaba en momentos, ¿no? Eso hacía que la circulación fuera bastante lenta, que el tránsito de la pelota entre Varela, Romero y para posteriormente llegar a Benedetto o a Villa no fuera precisamente rápido, con lo cual Corinthians tenía todo el tiempo del mundo para bascular, ¿no? Claro. Otra de las cosas que a mí más me ha llamado la atención es que puede salir perfectamente con un 4-3-3, como este que estamos viendo del Boca de Battaglia, pero cuando te das cuenta de que el rival tiene una superioridad absolutamente atroz en la parte más importante de este deporte, que es esta, vemos que hay exactamente 6 jugadores de Corinthians por aproximadamente y como mucho 2 o 3 de Boca Juniors. Y el plan de partido pasaba por tener la pelota, por conectar los centrocampistas con los laterales, que Varela fuera capaz de hacer bascular al equipo y que en algún momento dado la pelota llegara aquí, a la banda, ¿no? Aquí Villa es peligroso. Villa es un jugador que puede atraer rivales, que puede superarlos porque tiene una buena técnica individual, porque además tiene una buena punta de velocidad, pero Villa te interesa jugando con espacios, algo parecido a lo que le ocurre a Vinicius, ¿no? Con 30 metros por detrás del defensa para medirse en un sprint. En un espacio tan corto como este, a Villa le cuesta mucho. Y la presencia de Villa, que es uno de los principales jugadores de Boca en cuanto a salario, en cuanto a calidad, lo que hace es mandar a Ceballos a jugar en la banda derecha. Y aquí le cuesta mucho. A Ceballos le cuesta mucho esta posición, ¿no? Entonces, a partir de aquí, cuando Villa tenía la pelota ya en su poder en esta parte, lo cual ha pasado muchas veces a lo largo del partido, el único plan que tenía Sebastián Battaglia era el siguiente: meter a Frank Fabra por dentro para que llegara a esa posición, vamos a ponerlo en un color un poco más llamativo, que hiciera este movimiento Fabra, que Advíncula hiciera lo propio por el otro costado, que Ceballos buscara el segundo palo y luego Benedetto podía o bien atacar el primero o bien
buscar el segundo y en función de lo que hacía Benedetto, ahí Romero optaba, o bien se quedaba en la frontal o bien atacaba el primer palo, ¿no? Ese es el plan. Una vez que digamos que Villa tenía el balón donde se supone que lo tenía que tener, básicamente lo que venía pasando es lo siguiente. Ponía el centro y normalmente este era un centro al primer palo, ¿no? Era un centro muy complicado y Casio normalmente se hacía con bastante facilidad con estos envíos. Este ha sido el plan de Boca. Y luego, cuando se ve cómo se ha ido desarrollando el partido, aunque en la primera fase del encuentro te pueda sorprender el rival con un cierto planteamiento, porque por ejemplo podemos destacar que Fabio Santos no es defensa central, que es un lateral y que lo han metido aquí, por lo tanto eso, bueno, en un cierto escenario te puede sorprender. Lo que sí que hizo Boca muy bien fue detener las posibles contras de Corinthians, que por ejemplo con Giuliano o con Duqueiroz, que ya os digo que son jugadores técnicamente bien dotados, podían poner en vuelo perfectamente al espacio a jugadores, bueno, muy peligrosos como podía ser perfectamente Guedes, ¿no? Pero eso lo contuvo bastante bien Boca, porque Rojo a la espalda es un jugador bastante interesante, Izquierdoz además puede ir perfectamente hacia adelante y luego, bueno, pues tenían a Rossi, que es un buen portero. Pero luego, para mi gusto, Battaglia no ha sabido leer lo que estaba pasando en el partido y lo cierto y verdad es que Boca no tiene mucho más en el banquillo, es decir, esto es lo mejor que tiene Boca, son los titulares y los serían con cualquier otro entrenador, pero sí que es cierto que hay tres selecciones que para mí han marcado el devenir de la eliminatoria. La primera es la que ya os comentaba antes, situar a Villa por la banda izquierda y condenar a Ceballos por la banda derecha. Eso ha hecho que Boca pierda bastante profundidad, porque evidentemente Advíncula te puede trazar esta diagonal, pero es mejor que en ese escenario el que termine pisando el área o teniendo una posición de disparo desde la frontal sea un jugador técnicamente mejor dotado, como puedan ser Villa o como pueda ser Ceballos. Más adelante del partido, lo que terminó ocurriendo es que los cambios, la entrada de Ramírez por Ceballos, llevó a Ramírez a jugar en banda izquierda y a Villa a jugar en banda derecha. Por lo tanto, vimos la mejor versión de Villa por banda derecha, profundizando y sacando centros, ¿no? Y más que más, cuando todo el encuentro se estaba viendo muy dificultoso, cuando se estaba comprobando que Boca no iba a poder tirar el muro con únicamente Benedetto en el área contraria contra tres defensores centrales como son Joao Víctor, como es Raúl Gustavo y como es Fabio Santos, lo único a lo que pudo optar Battaglia fue a aguantar a su delantero. Benedetto es un jugador que no es ni mucho menos ídolo de Boca Juniors, pero es muy querido, es un icono y me parece que Battaglia no se lo quería cargar en un partido tan importante para él, para Boca y para la afición. Y no quiso meter a Vázquez, que era el único delantero que tenía en el banquillo, para por lo menos quitar a un interior, quitar o bien a Paul Fernández o bien quitar a Oscar Romero y meter un delantero más aquí en el área, meter un jugador más que pise y que sea capaz de complicar a los defensores del Corinthians en los carriles interiores, ¿no? Eso no pasó, Battaglia fue, obstinado, aguantó con la suya, con su visión y siguió promulgando exactamente esto durante todo el partido. No hubo un cambio, no hubo ningún movimiento que no fuera ya muy a la desesperada hacer que Izquierdoz pasara a pisar mucho área y ver si podía cazar alguna pelota cuando se sabía que era imposible. Es cierto y verdad que la derrota de Boca en este partido se va a poder resumir perfectamente en la actuación individual de Benedetto, que no ha estado a la altura. Benedetto es un jugador que volvió a Boca después de una mala etapa en el Elche para precisamente rendir en Copa Libertadores y con la vitola de prácticamente capitán, icono, meter en cintura un poco al vestuario, y con una actuación individual como la que hemos visto hoy, creo que Boca se tiene que plantear bastantes cosas para, en primer lugar,
digamos, arreglar el asunto de la delantera en este verano, pero también hacer borrón y cuenta nueva porque Boca está fuera de la Copa Libertadores con todo lo que eso conlleva para el club, para la afición y además teniendo enfrente un equipo que, ya veis, no era absolutamente nada, no tiraron a puerta una sola vez. Boca fue superior en todo menos en lo más importante, que es el gol. Nada más, espero que os haya gustado esta nueva edición del canal de YouTube de La Locura de Bielsa. Suscribíos si os gusta, dejadme un like y comentad lo que necesitéis. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.